Desde uno de los caminos tradicionales del municipio del Retiro, el que conduce al Cruz, aquí en el Alto, les doy la bienvenida a una nueva cita con Horizontes. Por caminos como este se gestó el desarrollo de las regiones, el desarrollo del país. El desarrollo de Antioquia particularmente hizo parte fundamental el tema de la arriería. Y de la arriería vamos a hablar en el programa de hoy. También vamos a hablar sobre cómo se ha logrado habilitar ciertos caminos que estaban cerrados o que tal vez la misma vegetación los iba tapando. Y muy importante, vamos a hablar también en este programa sobre la utilización que se le está dando a estos caminos nuevos, a estos caminos tradicionales, que digo nuevos es porque apenas los estamos recuperando. Los invito a que nos acompañen y que tal vez hasta ustedes vengan y caminen con nosotros. ¿Cómo se crearon? Primero eran los caminos ancestrales hispanoamericanos, porque aquí no habían sistemas modular ni caballar los caballos ellos los trajeron desde España los conquistadores. Y vimos la necesidad en Colombia de empezar a hacer comercio y unirnos en medio de la pobreza y las necesidades. Fueron surgiendo los caminos, algunos por aquellos caminos que ya conocían de unión de los caminos iberoamericanos. Exactamente, entonces... Después los arrieros fueron creando las necesidades entre los puntos y eso después, a lo largo del tiempo, se convirtió en las primeras vías de comunicación o carreteras precarias. Sí, precarias, pero eran de todos modos siguiendo como la senda que habían abierto los arrieros. Dicen los arrieros que ellos, además de todas las cualidades que tenían, eran además ingenieros, porque crearon las primeras vías de comunicación. Esos caminos fueron surgiendo obviamente por la necesidad de comunicarse entre ciudades y por la necesidad de comerciar, además. La necesidad de comerciar y no podemos hablar de ciudades, sino de puntos poblados. Eso. Está bien esa aclaración, porque obviamente al principio eran pequeñas poblaciones. Eran pequeñas poblaciones y puntos estratégicos para pasar la arriería. Sí. Bueno. Los caminos, como me dijiste, se decía de los arrieros que también eran ingenieros, porque ellos obviamente fueron viendo la viabilidad del terreno para ir caminando, ir abriendo esas nuevas vías. Y lo agreste y difícil que eran nuestros territorios antioqueños, que fue donde más, en toda Colombia se desarrolló la arriería, pero de más en Antioquia y Antioquia la Grande, porque hablemos de Antioquia la Grande, incluido el norte del Valle, el Quindío, lo que es ahora Caldas, incluso la parte del Tolima. Eran complejas, eran arduas, había un alto nivel de sacrificio y de guapura, porque tenía que ser, primero que todo, conocer. Los arrieros no eran groseros, como la gente muchas veces lo dice. Lo que pasa es que ese era su lenguaje, pero ellos eran grandes protectores de su animal más preciado, que era la mula o el macho, pues, la parte caballar. Para ellos era importante. Aparte de eso, eran muy creyentes. Como muy creyentes, alrededor de los caminos siempre fueron dejando algunas huellas que eran los altares a la Virgen del Carmen. De ahí la vocación de los transportadores por la Virgen del Carmen. Mis ternuras, dime de plano si en verdad ya no me quieres para largarme con mis chivas a otra parte. En estas cosas hay que hablar sinceramente. Jodí de plano si no más vine a estorbarte. Primero los llamábamos, antes de la independencia,
y eso es una aclaración que quiero hacer, los llamábamos caminos reales, porque eran de la corona, que eran los virreyes. Cuando ya fuimos independientes en 1810, en un término muy fuerte, se llamaban caminos de herradura para quitarle el nombre de reales, para no ser la corona la que tuviera la parte, se llamaban caminos de herradura. Los caminos siempre fueron precarios, pero seguros en cuanto a la ingeniería, porque siempre ha habido atracos, siempre ha habido riesgos, y los caminos fueron muy inteligentemente marcados en puntos con algo que llamamos jornadas. Es la prueba que aquí hay pueblos en Antioquia, y también quiero meter al viejo Caldas en la conquista, donde entre un pueblo y otro hay una jornada de mula. Tipo 3:30, 4 de la tarde, cuando eran mulas y cuando eran bueyes, y quiero aclarar que el Retiro en su momento fue el más grande proveedor de bueyes que tuvo en su momento en el siglo XIX de bueyes en Colombia. Esos caminos de herradura, ya después obviamente de 1810, se fueron popularizando y fueron oficializándose, por decirlo de algún modo. Sí, lo que llamamos los nombres. Los nombres. Y en el Retiro el camino del Chocó, el camino del Alto de Minas y los 6 o 10 que conocemos, que cada uno, el de Guanteros, que cada uno le fue poniendo en sitios que necesitábamos distinguirlos, que era entre un punto y otro. Los arrieros hacían sacrificios como ellos. Ellos no tuvieron Navidad porque el dueño de la recua, que era un transportador que invertía en mulas y tenía sus peones, que ya no los llamaban a los arrieros como tal. Entonces era el dueño de la recua, que era el inversionista, que cobraba el flete. El otro era el capataz de la recua, que manejaba y el otro eran los arrieros, que más o menos manejaban entre 6 y 8 mulas por recua y cobraban flete por llevar de un punto a otro y les encomendaban. Nunca los arrieros fueron comerciantes, fueron transportadores. Los comerciantes eran los dueños de la recua. No, los dueños de la mercancía que les la recomendaban. Sí. Por ejemplo, los arrieros llevaban café y traían la mercancía que traían de las casas extranjeras, que seguramente que la casa Medina, que la casa tal de Londres, que la casa tal de Nueva York, que traían todos los artefactos que estamos hablando de la energía que las camas. Aquí no habían negocios de telas, entonces traían las telas de otras partes, traían los instrumentos musicales, traían las calderas, toda la necesidad. Y hubo una cosa muy importante, que los comerciantes se hicieron con cierto dinero, y fue muy importante en el comercio, era traer espejos, porque la vanidad de las mujeres pues, necesitaban verse bonitas y salir, y eso les dio mucho dinero. La mercancía entró a Antioquia, cantidad por turbo, por el río Atrato, y la trajeron en mulas a Antioquia. Te doy las gracias. Mi función real es, como asesor jurídico del municipio, llevar adelante todos los procesos de apertura de los caminos de uso públicos del municipio. Básicamente los caminos que hicieron la historia de este municipio, donde nos ubicamos actualmente. Y cuando uno dice que hay que abrirlos o hacerle el proceso de apertura, es porque durante cualquier proceso de construcción o de otros caminos nuevos, estos se fueron dejando en el olvido.
Sí, son varias las razones, hombre, Santiago. En algunas ocasiones es que hay una realidad y muchas personas de otras ciudades se vienen a vivir a este municipio que es tan hermoso, pero desconocen los caminos reales o los caminos de herradura, y lo que hacen es empezar a construir y lo cierran. Si bien las necesidades van cambiando, anteriormente todo el mundo se transportaba a pie o a caballo o en mula, pues ya es en moto o en carro. Entonces las vías las tiran por lados muy distintos a los que verdaderamente iban los caminos y se empiezan a desmontar. Entonces ya la gente empieza pues como a ver que ya no hay una utilización del camino y lo cierran, o a veces la misma naturaleza se encarga de que desaparezca. José, hay una apreciación del tema de habilitación de caminos que la gente tiene de pronto como recuperación. Por ahí una diferencia, habilitación y recuperación. Pues sí, lo que pasa es que el tema, la recuperación es una palabra más fuerte, pero básicamente es eso, porque como son caminos que a veces se encuentran obstruidos por la misma naturaleza u obstruidos por nosotros mismos, pues nosotros lo que hacemos es iniciar un proceso de recuperación de caminos de uso público. ¿Para qué? Para la habilitación del camino de uso público, para que la gente pueda transitar por ahí sin ningún problema. Más o menos, ¿cuántos caminos tenemos en el Retiro? Pues ve, Santiago, es una pregunta algo compleja. Si bien tenemos un inventario por ahí de 31, 32 caminos en el Retiro, mas no podemos decir que exactamente ese sea el número, porque muchos de ellos se encuentran en un proceso de investigación. Y el hecho de que iniciemos un proceso de investigación no quiere decir de que ya sea un camino de uso público. Precisamente la investigación también se hace para eso, para identificar si es simplemente una servidumbre o un paso que existió en algún momento o verdaderamente es un camino de uso público. En este trabajo tuyo, obviamente te ha tocado caminar el Retiro. Gracias a Dios. ¿Qué te has encontrado en el Retiro en esos caminos, hombre? Yo me he encontrado infinidades de paisajes, hombre, Santiago. Infinidades de cuadros, hermano, de gente hermosa. Lugares mágicos, hermano. Es muy charro porque he tenido caminos en los que me he parado a mirar hacia todo el lado y me siento rico, hermano, rico. Naturaleza, agua, gente bonita. Es algo espectacular, me ha encantado. Esa es una de las cosas que más me gustan de este trabajo. Eso hace que uno aprecie muchísimo mejor esos recorridos que se hacen, porque imagínate, Santi, que uno va de la mano con la historia. Normalmente cuando hacemos un recorrido nos vamos con el tema documental, pero adicional a eso hacemos invitaciones. Si sabemos que una persona es conocedora del camino, se encuentra durante toda la vida, ha sido de ese sector, la invitamos. Entonces somos haciendo los recorridos y cuentan parte de la historia y uno se encuentra muros en piedra, si no me equivoco lo que llaman vallados, y eso es espectacular, hermano. Uno se traslada completamente a esas épocas, tanto que uno dice, qué buen hombre, ve uno pasar por ahí una mulita o alguna cosa y ahí está todo el escenario, ahí está. Tratamos de que la gente no nos vea como la administración municipal, sino que nos vea como personas que queremos antes es un buen desarrollo y que permanezca nuestra historia. Yo comencé en agosto del año pasado, 2020, y hasta ahora hemos habilitado 3 caminos de uso público, sí. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles. Sí, este tema, Santi, ya llevo, digamos, 20 años de estar, primero que todo, reconociendo pues, la parte que están habilitadas de estos caminos. Y ya segundo,
es conseguir la población. ¿Cómo se empezó a conseguir la población que me acompaña en todos estos caminos? Se empezó con el grupo Dejando Huellas Guarceñas. El grupo Dejando Huellas Guarceñas se fundó hace 20 años y de ahí algunas personas de acá empezamos a salir por estos caminos. Yo fui uno de los que empecé con esto y salimos a explorar y a reconocer, y de ahí se nos fue uniendo gente hasta formarlo ya un grupo organizado. De pronto descuidos, no sé si de las administraciones o de los mismos habitantes que ya al tener vías carreteables dejan de andar por estos caminos, entonces estos caminos se van cerrando. Y de pronto llega un comerciante o una entidad que quiere compran y no saben que ahí había un camino y han construido tal vez casi que el medio del mismo camino. Entonces esto ha hecho que estos caminos se vayan obstruyendo de cierta manera. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. ¿Cuántas veces te has caminado el Retiro? Eso, pues la verdad, Santi, el Retiro en sí, yo diría que no me lo he caminado todo, porque el Retiro tiene muchos caminos, pero que algunas rutas las he hecho, por ejemplo esta que estamos ubicados, que de pronto no he contado a los que están viendo este programa, que estamos ubicados en el camino que conduce del municipio del Retiro, por cerca de Sotra Retiro o Martín Pescador, hacia la parte sur del Valle de Aburrá. Este es el camino que conduce, nosotros lo conocemos acá en el Retiro como el Camino a la Cruz, pero verdaderamente este camino nos lleva desde el Retiro hasta la parte sur del Valle de Aburrá, cruzando por la Cruz, cruzando por el Alto del Caobo y cruzando por la vereda Normandía, por encima de la Catedral, a bajar o a Caldas o a bajar al barrio El Salado del municipio de Envigado. Entonces, ¿cuántas veces lo he recorrido, Santi? No, infinidad de veces. Este camino hacia la Cruz, sobre todo, porque entre otras cosas hay un circuito que nos baja la Quebrada del Agudelo, que la gente el camino que más me piden a mí que les guíe, sobre todo los turistas, los que vienen a visitar el Retiro, es este camino, subiendo hasta la Cruz y bajando la Quebrada del Agudelo, a bajar por el Paso del Toro y llegar por el sector del cementerio en el Retiro. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Los caminos tradicionales fueron las veras del comercio y del crecimiento del país. Las veras, a él le deben el gran crecimiento de Antioquia. Hay un refrán que lo leí en un libro que me pareció muy bonito, que dice: un país donde no se marquen los caminos es como un ser humano sin huellas. Por hoy dejamos el Camino a la Cruz y por hoy también dejamos Horizontes. Los invito a que nos vean los sábados a las 3 de la tarde por Conecta, el canal que te muestra lo tuyo, tu gente.